Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Muy bien, bienvenidos a todos. Espero que estén todos escuchando bien. Están todos en mute, así que por el momento el modo de participación de ustedes es por el chat o por el box de preguntas. Y bueno, nos vamos a empezar porque estamos justo en la hora y que salga bien para todos, ¿vale? Buenos días, buenas tardes a todos. Mi nombre es Francisco Maciel. Yo soy el ejecutivo de la Agencia de Desarrollo de la Zona Oeste Metropolitana de São Paulo, Brasil. Y además de eso, chairman del Let's LAC, del comité directivo, y co-chairman del grupo de subnacional e integración de Let's GP y Let's LAC. Bueno, todos juntos. Por parte del Let's GP y Let's LAC, quiero comunicar nuestros más sinceros agradecimientos a señora Carolina Ormeneta, jefa de la Oficina de Cambio Climático, Ministerio de Medio Ambiente, Gobierno de Chile, así como, aunque tuve un problemita de último minuto, a la doctora Carla Rubilar, intendente de la región metropolitana de Santiago, y también a nuestro compañero Jordan Harris, de ADAP Chile, por su incansable trabajo con nosotros, bueno, y parte del esfuerzo que he hecho en los últimos meses con nosotros. Pero que nos vamos más a largo del futuro y que eso es algo que tendremos una oportunidad increíble de scale up primero en Latinoamérica y Caribe, después en todo el mundo. Voy a empezar muy rápidamente con algunos slides que hemos presentado y fueron preparados por nuestro chairman del grupo de trabajo, señor Scott Miller. Si tenés algún problema en la pantalla, por favor lo digan, ¿vale? Bueno, eso es algo que presenta a ustedes cómo han desarrollado las poblaciones en Latinoamérica y bueno, más Sudamérica y Caribe, pero en verdad, cómo ha desarrollado la población total, la población urbana y las emisiones de CO2. Creo que es muy evidente que, como se muestra en la pantalla, que las emisiones superan, las tasas de crecimiento superan mucho el crecimiento de la población total en la zona. Así como el incremento de población urbana supera también a la población total. O sea, ahí hay presentes dos señales. Uno es que las emisiones se van arriba, más que todo, la población urbana se va arriba también. Podríamos tener ahí la producción de cemento que también supera el incremento de la población urbana total. O sea, las cuestiones subnacionales en términos de las localidades se presentan cada vez más en serio y cada vez más sensibles. Ese es un otro dato que presenta, y eso es un instrumento que fue desarrollado bajo el grupo de trabajo ese de subnacional e integración, que presenta el porcentaje urbano. En verdad presentamos aquí 3 países como ejemplo, porque es interesante que miremos miremos las diferencias que hay en países, porque cuando miramos una zona tan grande como la de Sudamérica, Latinoamérica y Caribe, hay diferencias muy sensibles. Entonces miremos cómo es el crecimiento de la población urbana en comparación con las emisiones per cápita, y en verdad tenemos eso disponible para todos los países, así que estamos abiertos para que le utilicen. Sí, ahorita me enseñan aquí que tendremos la oportunidad increíble de escuchar al señor José Ignacio Pinochet, asesor de medio ambiente de Carla Rubilar, que va a hacer su presentación. Gracias, José Ignacio. Estamos contigo, ¿eh? Bueno, en continuar, tenemos ahí las plataformas, creo que todos ya las conocen.
pero siempre es una oportunidad de presentar una vez más que son plataformas que están bajo una alianza global de estrategias de desarrollo de bajas emisiones, que subdivide en 3 plataformas dichas regionales, una en Asia, otra en África, y la nuestra que nos toca es Let's Luck. Son plataformas muy interesantes, bueno, nosotros pensamos así, pero son plataformas en verdad muy interesantes porque, bueno, primero son plataformas abiertas, no son grupos cerrados. Segundo, que se dedican al peer-to-peer learning, o sea, el intercambio, la colaboración, la cooperación, en la construcción de capacidades, construcción de puentes y el networking. O sea, es una plataforma que tiene un algo de raro porque, diferentemente de otras plataformas en el mundo en que las instituciones están solo las instituciones presentes, aquí tenemos igualmente las instituciones, pero también la gente. Así que, bueno, aquí para los que no, por supuesto que no están, les invito a que vengan como personas y también las instituciones. Y desde ahí tendremos ahí algunas, bueno, como productos de nuestros trabajos, algunas conclusiones. Bueno, claro que somos, aquí estamos como un grupo de subnacional y hay una tendencia nuestra de que vemos eso que creemos que eso es importante. Pero desde los estudios que hemos desarrollado, tenemos que primero, y eso los 3 que se apuntan y las 3 cosas que se apuntan básicamente para 2 ejes. Uno es que el subnacional tiene las ganas y una capacidad reprimida de colaboración en términos de los retos nacionales. Si pensamos específicamente en relación a los retos climáticos y cómo el mundo está organizado para enfrentarlos, los NDCs, en los subnacionales tenemos el contacto directo no solo operacionalizado con la gente, como la economía, como con las cuestiones que pasan por los modelos de desarrollo, sino también adaptación, como nos van a enseñar también mejor. Además de eso, el tipo de liderazgo que tenemos cuando salimos del subnacional es un liderazgo que tiene una voluntad y una voluntariedad que es sencilla, no es sencilla, es sensible, y que están en mensajes que fueran muy bien apuntadas en la conferencia que tuvimos el año pasado acerca de la implementación de los NDCs. La conferencia fue global en Berlín y eso tiene como muy interesante señal de que empiezan las oportunidades de las instituciones que son también donantes y financiadoras. Y aquí estamos hablando en un primer momento de las instituciones que financian la asistencia técnica en los países y cada vez más reconocen el liderazgo de los subnacionales y empiezan a financiarlos, como también los agentes internacionales que financian las grandes obras infraestructurales en términos de financiación reembolsada. Aquí tenemos para ustedes algunos sitios donde tenemos parte de esas discusiones. El Data Explorer, que es el instrumento que presentamos. Así que bueno, las presentaciones todas van a quedarse disponibles, pues, y la idea es compartir todo. En verdad, eso es la cosa más fuerte en nuestra plataforma, es compartir. Bueno, eso dicho, me voy a pasar la palabra para Jordan para que presente
tuyo. ¿Jordan? Sí, hola, muchas gracias Francisco, y muchas gracias a Let's Slack y todos los organizadores por organizar este webinar y por la invitación a poder compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido últimamente aquí en Chile eh, con la asistencia técnica de Let's GP en el desarrollo de un informe interesante de mapeo institucional de sistemas de gobernanza de cambio climático en Chile y también con talleres, técnicas en que tuvimos la oportunidad de participar aquí en Chile con un gran grupo de practitioners de distintas regiones del país y autoridades también regionales y conversar con ellos respecto a el sistema emergente de gobernanza de cambio climático que está ocurriendo ahora en Chile. Entonces el enfoque de la presentación de hoy va a ser básicamente en esos dos ámbitos. Primero voy a hablar un poco sobre en qué consiste este informe en breves términos. De ahí entiendo que hay un enlace que está compartido con todos ustedes para que puedan leerlo, revisarlo en mayor detalle. Eh, y bueno, darle la bienvenida a todas y todos que están escuchando de donde sean en este continente, en el mundo. Eh, bueno, para partir, estamos pasando un momento muy interesante en Chile en este momento en términos de gobernanza. Hay un sistema emergente a nivel subnacional, que es la Carolina Urmeneta, que les va a hablar en mayor detalle después, en que se están formando a nivel de las 15 regiones de Chile, comités regionales de cambio climático que tengan la responsabilidad, digamos, de territorializar el marco de políticas públicas de cambio climático a nivel nacional en los territorios. Eh, Aún así, en este contexto, existen, por supuesto, desafíos no menores para atravesar, entonces vamos a estar revisando algunos elementos de estos desafíos ahora durante el webinar. Cambio, Francisco. Si se puede alentar al próximo diapositivo, Francisco. Bueno, eso lo controlo yo. Aló. Ya, muy brevemente les voy a decir unas pocas palabras sobre la Asociación ADAP Chile. Eh, Somos una ONG eh, chilena, una asociación sin fines de lucro con la misión principal de promover procesos de adaptación y mitigación del cambio climático en gobiernos locales. Tenemos varios programas de trabajo. Francisco, que si puedes alentar unos 5 veces, eh, que son los que rigen sobre nuestro ONG. Principal de ellos es un programa de generación de capacidades, en que nosotros desarrollamos una serie de herramientas de capacitación para gobiernos locales, principalmente con municipios, en que nosotros le instalamos la capacidad autónoma local de poder llevar adelante procesos de planificación estratégica ante el cambio climático a través de una serie de herramientas de planificación, también otros de transformación energética, también trabajamos con una herramienta de adaptación basada en ecosistemas y también de financiamiento para el cambio climático, para dejar capacidades instalados en los municipios que les permite llevar adelante estos procesos de manera autónoma. También coordinamos la Red Chilena de Municipios ante el Cambio Climático, que es una red de ahora unos 51 municipios de todo el país, quienes han firmado a través de sus respectivos alcaldes y alcaldesas un compromiso de trabajar directamente con el cambio climático, de capacitarse, de esforzarse y de llevar procesos de planificación y de acción climática en sus territorios. También trabajamos mucho con un programa de diálogo de ciencia política en que acercamos los tomadores de decisión a nivel local con
académicos y expertos relacionados con distintas temáticas relacionadas al cambio climático, respondiendo a una agenda de trabajo para la red. Entonces generamos instancias, experiencias en que se juntan entre los policy makers, los tomadores de decisión y los académicos para asegurar que las políticas que se están generando a nivel local están integrando la mejor información y ciencia posible, a la vez que también en los programas y proyectos de investigación aplicada que se generan desde las universidades, se integran las brechas de información y las necesidades que tienen los gobiernos locales para poder fortalecer su trabajo con el cambio climático. También, como trabajamos con alcaldes y alcaldesas, tenemos un evento anual que es el Foro de Alcaldes, que es una oportunidad en que las alcaldesas y los alcaldes de la red formulan y firman una declaración de principios, de compromiso y también de exigencias hacia el nivel nacional y presentan esta declaración a la delegación chilena que representa el país en las negociaciones de la Conferencia de las Partes, de los COP, para relevar la importancia de los actores subnacionales en la lucha contra el cambio climático y asegurar que estén integrados en la posición formal del país ante en estas instancias de negociación internacional. Y ha sido bien efectivo, digamos, en cuanto a poder integrar a los municipios y los otros actores subnacionales como actores esenciales en el sistema de gobernanza en Chile. Y de hecho, ahora en la última versión del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático en Chile, hay un capítulo dedicado a la importancia de los gobiernos subnacionales y municipales como actores absolutamente esenciales al momento de planificar y trabajar con el cambio climático en Chile. Y finalmente también tenemos un programa de trabajo con gobernanza y políticas públicas, que es lo que nos lleva a colaborar ahora muy de cerca con el Ministerio de Medio Ambiente y ahora también con LEDS-GP y LEDS-LAC en el contexto de la asistencia técnica que brindó LEDS-GP a Chile para trabajar con esta temática y también estamos trabajando con los COREC, los comités regionales de cambio climático emergentes aquí en Chile en el marco de un proyecto que tenemos con la Unión Europea en Chile. Siguiente, Francisco. Siguiente lámina. Francisco. Ahí. Eso brevemente es una imagen de las distintas municipalidades que son miembros de la Red Chilena de Municipios ante el Cambio Climático en Chile. Son 51 y son de todos tipos, digamos. Tenemos la idea justamente que quedan representados dentro de la red la amplia gama de distintas realidades territoriales y climáticas que existen en Chile, y ahí, bueno, tenemos municipalidades grandes, emblemáticas, como Santiago, Providencia, ¿cierto? Y también tenemos, otros mucho más pequeños, rurales, costeros, montañosos, del desierto, de la extrema zona austral en Chile. Entonces, justamente la idea de la red es que sea una comunidad de práctica en que todas las municipalidades pueden compartir sus experiencias y fortalecerse mutuamente el trabajo que están realizando. Siguiente. Bueno, no tengo que ahondar mucho en esto, solamente destacar, ¿cierto?, que por supuesto que el cambio climático, ¿cierto?, como fenómeno implica una gran variedad de distintos impactos en el territorio. Esto es una imagen que destaca solamente algunos de ellos, de este cambio, ¿cierto?, en los patrones de precipitación. Algunos lugares empiezan a llover más, otros a llover menos, tormentas y eventos extremos más frecuentes y más fuertes, temperaturas más altas, especialmente notable en las ciudades, aumento en la incidencia de sequías, incendios forestales, retroceso en las masas glaciares, ¿cierto? Que preocupa mucho a países que dependen de aguas glaciares como principal fuente de agua potable. Océanos más cálidos, que conlleva también a la acidificación del mar, el aumento del nivel del mar, cambios en los ciclos de vida de las plantas, etc.
Todos estos son impactos asociados con el cambio climático. En el caso de Chile, tenemos un verdadero laboratorio climático, en el sentido de que, dado la gran diversidad de la geografía de Chile, todos estos impactos y más ocurren en alguna otra parte en Chile, y muchos de estos, de hecho, ocurren al mismo tiempo en el mismo lugar. Entonces, Chile es un país que es uno de los 10 países más vulnerables a los impactos del cambio climático en el mundo, justamente por esto, por su gran diversidad geográfica. Experimenta un montón de distintos, está expuesto a un montón de distintos impactos, y tiene muchos desafíos para responder a un conjunto de estos impactos asociados al cambio climático. Siguiente. Bueno, esto solamente a modo de describir. Si puedes marcar de nuevo, Francisco, siguiente. Y de nuevo, eso. Solamente retroceder uno. Solamente destacar el hecho de que el cambio climático nos impone, al anterior, por favor, Francisco, nos impone una nueva lógica en cuanto a la planificación. Esto es un gráfico que demuestra, en un caso, bueno, de África Occidental, los cambios en el porcentaje de precipitación promedio a nivel anual desde mediados del siglo XX y proyectado hasta fines del siglo XXI. Lo que se nota aquí, ¿cierto?, es que el valor promedio, que es la línea de negro oscuro, se mantiene más o menos estable, pero los valores reales que se ha observado y los que se proyecta hacia el futuro son un aumento en los valores extremos. En los años secos estamos hablando de niveles muy extremos de sequía. En los años lluviosos estamos hablando de valores muy altos en términos de los extremos de lluvia que pueden ocurrir. Esto en el contexto, ¿cierto?, de los escenarios de emisiones que nos proyecta hacia el futuro, hace que tenemos que planificarnos como territorios locales para estos valores extremos. Los valores promedio históricos ya no nos sirven para planificar. Y esto es un desafío, porque muchos de los regímenes de planificación en los sistemas de gobernanza tradicionales existentes a nivel subnacional e incluso también a nivel nacional dependen de proyecciones más simplificadas, basadas en valores históricos, promedio, para poder planificarse hacia adelante. Y el cambio climático nos cambia ese paradigma, nos obliga a planificarnos según una nueva realidad en que son justamente los valores más extremos los que empiezan a tornar cada vez normal. Es muy poco probable que ocurra un valor promedio de precipitación, de temperatura o de frecuencia de eventos extremos en cualquier año dado. De aquí en adelante el cambio climático nos obliga, ¿cierto?, a cambiar la forma en que pensamos sobre la planificación, y por lo tanto también tiene que cambiar los sistemas de gobernanza que hemos estado utilizando para planificar los territorios. Y esto es algo que aún se tiene que instalar a nivel territorial en Chile y también en muchos otros países de la región y del mundo. Y es algo que en Chile estamos ya trabajando, ¿cierto?, para responder y cambiar el chip, digamos, para generar plazos más longevos de planificación y generar instancias de una planificación estratégica que tome en cuenta los criterios de cambio climático cuando estamos desarrollando las ciudades, cuando estamos planificando los territorios, cuando estamos generando los llamados planes reguladores en Chile, que se puede hacer a nivel tanto comunal como regional. Existe el desafío de insertar, de integrar este conocimiento, esta información y consideraciones del cambio climático en estos instrumentos de planificación territorial. Siguiente. Y esto solo para destacar, ¿cierto? No, yo sé que los que estamos escuchando no requieren, digamos, de tanta insistencia aquí, pero lo que se requiere realmente para revertir las tendencias en términos de emisiones es nada menos que revolucionario. Es una transformación
prácticamente totalitaria en cuanto a nuestro sistema de energía, nuestro sistema de transporte, nuestro régimen de planificación de los territorios, el comportamiento de la población, la forma en que consumimos, nuestras economías, ¿cierto? Nuestras industrias. La urgencia del tema realmente indica que tenemos que actuar y que tenemos que actuar con un sentido de urgencia. Si queremos llegar, ¿cierto?, a este proyección 2.6, ¿cierto?, para asegurar que la temperatura aumenta de entre 1 y 2 grados y no más Celsius de aquí a fines de siglo, eso implica cambios radicales en las políticas públicas, en la forma que planificamos, desarrollamos nuestras ciudades y nuestro territorio, y la forma en que pensamos en nuestro sistema de gobernanza. Y para realizar esos cambios se requieren de coordinación, mecanismos de integración y coordinación en todas las distintas escalas de gobierno que existen, y también la integración de todos los sectores en estos procesos, es decir, con el sector privado, con la sociedad civil, con la academia, con el sector público en todas sus escalas, desde los subnacionales hasta los nacionales, y también con la comunidad internacional. La urgencia aquí no se puede ignorar, y la idea justamente es insertar este sentido de urgencia en nuestros sistemas de gobernanza. Siguiente. Bueno, también hay que destacar, ¿cierto?, la renovada fuerza y la importancia que se ha destacado de los gobiernos locales y los actores subnacionales en general en el mundo. Desde, ¿cierto?, la salida de los Estados Unidos del Acuerdo de París, los gobiernos locales, ¿cierto?, en ese país han sumado sus esfuerzos para ser más ambiciosos en cuanto a sus compromisos. Entonces, aquí la idea es reconocer y valorar esos esfuerzos y poner cada vez más énfasis en el papel de los gobiernos locales. Siguiente. Entonces, en esta experiencia del mapeo institucional tomamos una comprensión de lo que es la gobernanza tomado del estudio de Hofti, que considera la gobernanza como un proceso de interacción y toma de decisión entre actores involucrados en un problema colectivo, en este caso el cambio climático, que resulta en la creación y fortalecimiento o la reproducción de normas sociales e instituciones. Siguiente. Importante destacar que los sistemas de gobernanza pueden ser tanto verticales como horizontales, pueden consistir en actores e instancias tanto formales como los informales. Esto es muy importante, salir de esta comprensión de la gobernanza como algo solamente que tiene que ver con el gobierno, cuando en realidad las decisiones que se toman muchas veces involucran a los actores de distintos sectores, y no solamente ocurren, no siempre se toman las decisiones en los espacios formales de toma de decisión, sino que también en los pasillos, en las conversaciones, digamos, privadas, y hay que considerar esto como parte íntegra de lo que es la gobernanza. Tiene muchas distintas formas, y también ocurre en distintos lugares, en distintos espacios. Se considera la gobernanza en general como una interacción sinérgica entre instituciones, distintos niveles de gobierno y también otros sectores como la sociedad civil, sector privado, quienes determinan cómo se define y cómo se implementan las políticas públicas y las acciones para responder al cambio climático. Siguiente. En el caso de Chile, hemos desarrollado distintas, digamos, experiencias de mapeo institucional. Esto es uno de los primeros en que estuvimos involucrados específicamente como ADAPT Chile, que en el marco de el estudio para el Plan de Adaptación para Ciudades, generamos un mapeo institucional del sistema de gobernanza específicamente para las zonas urbanas y las ciudades de Chile. Y aquí, esto es previo, digamos, a la existencia de los comités regionales de cambio climático, pero aquí básicamente se ve todos los actores que hoy en día están integrados en los comités regionales.
desde el gobierno regional, encabezado por la Intendencia. Lamentamos la salida repentina de la Carla Rubilar, la Intendente de la Región Metropolitana, y agradecemos mucho que vamos a poder escuchar a José Ignacio Pinochet, que es su principal asesor en temas de medio ambiente, dado que es la Intendencia quien encabeza y convoca a los comités regionales de cambio climático. Y de ahí también, ¿cierto?, los distintos secretarías ministeriales regionales, los llamados CEREMI en Chile, que son representantes de cada cartera, de cada ministerio en las distintas regiones del país, en términos de urbanismo, de infraestructura, de transporte, de telecomunicaciones, de agricultura, de energía, etc. Están involucrados, ¿cierto?, en la gestión regional, y ellos son los principales miembros activos de los COREC en las distintas regiones. También los municipios, que es un actor que aún no tiene un lugar fijo dentro de los comités regionales de cambio climático, pero son actores sumamente importantes en cuanto a la gestión del cambio climático a nivel local en Chile. Esto porque son los municipios del país quienes desarrollan y crean los planes reguladores comunales, y por lo tanto los distintos departamentos municipales que están demostrados aquí, desde el Secretaría de Planificación, de la Dirección de Obras Municipales, de Tránsito, de Vivienda, de Medio Ambiente, Aseo Ornato, etcétera, son actores también esenciales en la gestión del territorio que hay que incluir en todo lo que es la implementación de políticas públicas y de acciones climáticas. Aún no está definido cómo se integra a los municipios en los COREC, y eso es algo que estamos trabajando, de hecho, junto con el Ministerio de Medio Ambiente para dar algunas luces. Y de ahí, todo lo que es el sector de la sociedad civil, la academia, el sector privado, son otros actores esenciales en los territorios locales. Siguiente. De ahí, también se ha desarrollado otras experiencias de mapeo. Esto es algo que la Carolina va a entrar en detalle, entonces no voy a pasar mucho tiempo aquí, que es el sistema de gobernanza formal del sector público determinado a partir de la Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, de este nivel ministerial hacia los territorios. Siguiente. Y esto, bueno, y ahí es donde justamente estamos colaborando con ellos para determinar cómo integrar los municipios en ese cuento. Y esta es una imagen directamente desde el informe del mapeo institucional desarrollado con el apoyo de LEDS, que demuestra, y estos son solamente algunos de los actores, muchos de los actores quedaron anexados porque simplemente no lo podíamos hacer caber, digamos, dentro de la imagen. Una muestra de la complejidad de estas temáticas, de cómo identificar actores que están involucrados en el cambio climático, aunque no lo sepan, que sean relevantes en un sistema de gobernanza ante el cambio climático. Y aquí el mapa, yo sé que es confuso, le voy a describir un poco el concepto detrás. Si puede alentar, Francisco, ahí por el costado aparecen algunas notas. Básicamente los espacios, los colores rojos determinan los puntos nodales o las instancias, los espacios en que se desarrollan interacciones entre distintos actores. Y los distintos tipos de flechas representan distintos tipos de interacciones que pueden ocurrir entre las distintas actores que están aquí especificados y cómo se interactúan entre sí. Las cajitas azules representan actores estatales, entendido como actores básicamente del sector público a nivel nacional, y las cajitas amarillas son los actores no estatales, que incluyen desde gobiernos subnacionales como regiones y municipios, hasta otros sectores como el sector privado, la academia, la sociedad civil, etc. Y aquí hemos distinguido entre distintos tipos de interacciones. Hemos determinado, por ejemplo, interacciones relevantes, entre comillas, que representan relaciones entre actores que forman parte de un mismo punto nodal, es decir, que comparten algún espacio o una instancia para tomar decisiones respecto al cambio climático, como puede ser el Comité de Ministros para la Sustentabilidad, que se ve en la esquina de arriba a la izquierda,
o si no en los COREC, ahí arriba al lado derecho, los comités regionales de cambio climático, donde comparten las autoridades regionales, etc. Otro tipo de interacciones secundarias, relaciones de actores que ofrecen insumos, conocimiento, información a un particular actor. Ahí vemos, ¿cierto?, la provisión de información desde la academia, la ciencia, hacia la toma de decisión. Otras interacciones permanentes, que son relaciones de intercambio, en que se generan reuniones, revisiones de información, instancias de feedback, que hacen parte de los distintos procesos de gobernanza. Otras interacciones de asesoramiento, en que hay relaciones de asesoría entre distintos nodos, o entre un nodo y un actor. Y también interacciones por fortalecer, que son las interacciones que hemos determinado que son más débiles y que habría que generar mecanismos para fortalecer su interacción. Siguiente. Parte del informe de mapeo también incluyo mapear los procesos de gobernanza del cambio climático en casos específicos. Entonces, por ejemplo, aquí se ve el proceso para el desarrollo del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático en su versión más actualizada de 2017-2022, en que se mapea cómo se fue paso a paso desarrollando este plan actualizado, cómo se utilizó insumos desde estudios, desde el sector académico, y se generó, por ejemplo, consulta ciudadana, involucrando una consulta hacia la ciudadanía y acogiendo a sus comentarios para integrar en la versión final. Otra instancia mapeada en este informe, siguiente, Francisco, es el mapeo del proceso de gobernanza para el desarrollo de las NDC de Chile. Entonces, en la siguiente imagen, lo que pueden visualizar es justamente el mapeo de este proceso para la elaboración de los NDC de Chile, que partió fortuitamente con un proyecto MAPS, ¿cierto?, que no fue originalmente pensado como parte del proceso, pero finalmente se usó como base necesaria para el desarrollo de esos. Y finalmente se llega a identificar ciertas brechas que existen en los sistemas de gobernanza en Chile. Esto según las 7 categorías de brechas que existen a partir de un estudio del OCDE desarrollado en el 2011. Hemos determinado, identificado las brechas que existen en el sistema de gobernanza multinivel de cambio climático en Chile y generado algunas recomendaciones para Chile en este sentido. No voy a entrar en mucho detalle aquí. Tienen acceso al informe a través de un enlace del webinar que pueden revisar en más detalle, pero básicamente incluye distintos tipos de recomendaciones, desde la generación de plataformas de información territorializada y plataformas de monitoreo, registro y verificación y indicadores, hasta programas de capacitación para fortalecer las capacidades de gobiernos subnacionales, generar una estrategia nacional financiera de cambio climático para fortalecer el uso de instituciones financieros no tradicionales y generar instrumentos de financiamiento para impulsar la acción climática local. También integración de consideraciones de cambio climático en instrumentos de planificación territorial, generando mejores mecanismos de coordinación e integración del nivel subnacional con el nivel nacional y también entre todas las escalas, a nivel local también. Y también coordinación e integración de acciones y medidas locales, cómo fortalecer la participación local y fomentar el uso de herramientas y plataformas tecnológicas en el fortalecimiento del sistema de gobernanza climática en Chile. Siguiente. Finalmente, brevemente, solo destacar un poco la metodología que fue utilizada durante los talleres de gobernanza climática multinivel desarrollado en Chile con la asistencia técnica del EDSGP. Básicamente juntamos un grupo en una primera instancia de representantes de los distintos ministerios
a nivel técnico, a nivel nacional, que conforman, ¿cierto?, un equipo técnico interministerial de cambio climático, en conjunto con representantes técnicos también de nivel regional, de todas las regiones de Chile, con la finalidad de identificar distintas necesidades, actores y funciones para la implementación de acciones climáticas a nivel subnacional. Y a través de esta discusión grupal, en que todos fueron mezclados, digamos, en grupos con representantes de distintos sectores y distintas regiones, cada grupo propuso un marco de gobernanza subnacional de cambio climático que se desplegó a través de una serie de carteles. Si se puede avanzar, Francisco, hay algunas imágenes de la participación durante esta instancia, que fue muy interesante, dado que los grupos fueron generados al azar. Avanza, Francisco. Entonces cada grupo tenía que conversar a partir de los miembros de su particular grupo respecto a la identificación, ¿cierto?, de cuáles son los componentes, los elementos necesarios para desarrollar sistemas de gobernanza subnacional. En un segundo día también se trabajó a nivel de las autoridades, también levantando insumos que serían utilizados en el proceso que está incipiente en Chile para el desarrollo de un proyecto de ley marco de cambio climático. Y eso sería mi presentación. Agradezco nuevamente a Let's por el tiempo y paso la palabra de vuelta a Francisco. Sí. Gracias. Muchas gracias, Jordan. Y bueno, apenas dos cosas. Una es que, claro que siempre organizamos las cosas en el mejor sentido, es siempre retrasamos un poco, nos ponemos un poco largas hasta porque tenemos una pasión por lo que hacemos y además de una misión. Así que, bueno, sale que quizás no tendremos al final mucho espacio para preguntas. Y así, si pueden utilizarse del balón de preguntas para hacer las preguntas todas, que vamos pasando para todo, para que les contesten indirecto, o ahorita o después. Ese es uno. O sea, presenten las preguntas, ya tenemos 2 o 3 preguntas, vamos a presentarlas para los panelistas. Y después es apenas mencionar que la misma asistencia técnica que ha ido a grano Jordan ahorita, vamos a repetirla, o sea, repetir el proceso de elección de nuevas asistencias técnicas ahorita en septiembre, octubre, desde Let's GP, Let's LAC. O sea, asistencia técnica en gobernanza multinivel e integración. Claro que eso tiene una diferencia de aplicación en cada ubicación, cada país y todo, pero entonces tenemos la llamada de expresiones de interés para apoyo técnico a los equipos, para los equipos en cada ubicación en septiembre, octubre. Nada más que mirar los sitios que ya he pasado para todo, adentrar en la red y presentarse, ¿vale? No sé más. Ahorita tengo el honor de presentar a la licenciada María Carolina Urmeneta, jefa de la Oficina de Cambio Climático, Ministerio de Medio Ambiente, Gobierno de Chile, además de que es la representante de Chile en el Comité Directivo de Let's LAC, así nuestra compañera de trabajo. Por favor, Carolina. Gracias, Francisco, por la presentación. Gracias a Let's GP por la organización de este webinar y también a DAP por todo el apoyo que siempre nos prestan. No sé si puedes poner nuestra presentación. Ahí está. Contarles que, bueno, estamos trabajando con las nuevas autoridades, ¿cierto? Desde marzo de este año. Mi nombre es Carolina Urmeneta, ¿cierto? Como decía, soy la jefa de la Oficina de Cambio Climático. Estamos desde mayo trabajando en el Ministerio y ahora les voy a contar de específicamente la gobernanza de cambio climático en Chile y cuáles son nuestros planes y cuáles son los temas que queremos trabajar. En la siguiente. Francisco. Los temas que vamos a ver en la presentación es muy general. Primero, el mandato jurídico que está radicado en el Ministerio de Medio Ambiente. Luego, cómo se ha desarrollado el proceso de toma de decisiones asociado al cambio climático en Chile, que esto se ha visto influenciado de dos formas. Uno es mediante una visión internacional
y también tenemos la visión nacional y los instrumentos que se han desarrollado de política climática. Después vamos a hablar un poco de gobernanza social del cambio climático, muy en relación con lo que presentó Jordan respecto a la estructura actual de gobernanza y los comités regionales de cambio climático. Y luego les voy a contar cuáles son los desafíos y oportunidades que tenemos asociados a gobernanza climática y también muy en relación con el cambio climático, que como dijo el presidente Piñera en su última cuenta pública, es uno de los 3 grandes desafíos y oportunidades que tiene Chile para este presente periodo. La siguiente. Francisco. Francisco, si puedes pasar la siguiente diapositiva. Sí, ya lo he pasado. Pasa es que el sistema tiene un retraso natural. Así que cuando dice la siguiente, perdona, por favor. Respecto al mandato jurídico del Ministerio de Medio Ambiente, la Ley de Bases del Medio Ambiente, que está vigente desde 1994 en Chile, como para que tengamos una idea desde cuándo estamos en el fondo orgánicamente trabajando en esto, tiene en su artículo número 70 la definición respecto a cambio climático y donde indica que es el Ministerio de Medio Ambiente quien propone políticas y formula planes, programas y estrategias en el fondo de acción en materia de cambio climático. Y en esto debe colaborar con los diferentes órganos de administración del Estado a nivel nacional, regional y local, con el objeto de poder determinar los efectos asociados al cambio climático y establecer también las medidas necesarias respecto a adaptación y mitigación. En Chile la mitigación es un tema importante, pero también la adaptación y por sobre todo porque somos un país muy vulnerable al cambio climático, por lo tanto siempre estamos trabajando y queremos seguir trabajando mirando la adaptación y la mitigación en conjunto. La siguiente. Les empiezo a contar mientras tanto que respecto a cómo se ha desarrollado la visión de cambio climático en Chile, tenemos que, en línea con lo que les contaba, que en 1994 se firmó la Ley de Bases de Medio Ambiente, en la década del 90 también Chile adhirió a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, empezando a trabajar con relación a este tema, y el año 2015 firmamos el Acuerdo de París, y en ese contexto presentamos nuestra contribución nacionalmente determinada, en la cual consideramos 5 componentes principales, dentro de ellos la adaptación, la mitigación, el financiamiento, el desarrollo de capacidades y la acción local. Y en cuanto a mitigación, por ejemplo, nos comprometimos a reducir 30% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030 con base 2007. Y como vemos nosotros, la contribución nacionalmente determinada a nivel país es que estamos adhiriendo al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas en cuanto a cómo vamos aportando cada uno de los países al cambio climático a nivel global. La siguiente. Respecto a la visión internacional, a la visión nacional, lo que tenemos son principalmente un instrumento articulador general de la política pública de cambio climático, que es nuestro Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, que su segunda versión comprende el periodo 2017-2022. Este plan tiene 4 ejes de acción: es una mitigación, adaptación, medios de implementación y gestión del cambio climático regional y comunal, y se actualiza cada 5 años. Tenemos además un Plan Nacional de Adaptación, que da el marco para el desarrollo de planes sectoriales de adaptación. Tenemos desarrollados 7 planes sectoriales de adaptación y tenemos que desarrollar 2 planes que están pendientes, que son el plan de recurso hídrico y el plan de turismo. Estos planes de adaptación dan los principales lineamientos respecto a la adaptación sectorial y también dan algunas luces de cómo se puede trabajar a nivel regional, pero no están enfocados a nivel regional. Contamos también con algunas políticas sectoriales de largo plazo, como es la política 2050 del sector energía, la política del sector forestal, una política de electromovilidad, entre otras, y tenemos también en el país 2 principales instrumentos asociados al precio del carbono, uno que tiene que ver con un impuesto verde, en el que tenemos fijado el impuesto a $5 la tonelada de carbono, y también tenemos determinado un precio social del carbono que se utiliza
en las evaluaciones en el fondo de los proyectos a nivel público. Entonces, ese es un poco el marco de cómo estamos viendo este tema hasta ahora en Chile. Y les voy a contar ahora, si pasamos a la siguiente diapositiva, cómo es la gobernanza actual que tenemos establecida en el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, para ir adentrándonos ya un poco en los desafíos y en las oportunidades que vemos. Respecto entonces a la gobernanza actual, esta es una figura similar a la que mostró Jordan en su presentación, y es la que está, como les decía, en el Plan Nacional de Acción. Tenemos un nivel central, ¿cierto?, donde tenemos un Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, está el Ministerio de Medio Ambiente aquí arriba, y está en un círculo rojo lo que tiene que ver con el nivel regional, donde está destacado morado que tenemos un equipo técnico interministerial de cambio climático que está compuesto por representantes de todos los ministerios con los que trabajamos en el desarrollo, por ejemplo, de estos planes, programas, también en el Sistema Nacional de Inventario, etcétera. Y si ven el otro círculo que está abajo ese, morado también, tenemos dentro de los gobiernos regionales el fondo del CORE, ¿cierto? Que está efectivamente en el cuadro abajo, donde dice Comités Regionales de Cambio Climático. Como pueden ver, y como está presentado acá, tenemos algunos temas con la interrelación, ¿cierto? Que se pueden ver fácilmente en este mismo diagrama, que no tengo, por ejemplo, una comunicación desde los CORE hacia el nivel central. Todo pasa a través de los ministerios. Eso refleja bastante bien qué es lo que nos sucede ahora respecto a cómo se trabaja y cómo se toman las decisiones y se puede ir avanzando en las regiones. Tenemos oportunidades para mejorar respecto a la gobernanza actual. Entonces, si pasamos a la siguiente, y entrándonos más un poco en el tema regional, ¿cierto?, para después contarles qué vamos a hacer. Lo que tenemos es que los comités regionales de cambio climático, que son los CORE, se constituyeron ya durante los años anteriores, y el último que se constituyó fue en mayo de este año, que fue el de Arica. Se constituyeron todos los CORE en cada una de las regiones, y es el intendente quien convoca a estos comités, ¿ya? La función principal de los comités es promover y facilitar la elaboración e implementación a nivel regional y local de las políticas, planes y acciones en materia de cambio climático, según las posibilidades regionales y locales. Cada comité se configura y se compone de acuerdo a lo que determine el intendente. Por lo tanto, ahora todos los comités tienen composiciones bastante distintas, lo que hace que también funcionan de manera distinta. Si pasamos a la siguiente, vamos a ver cuáles son las principales funciones ya más detalladas de los comités regionales de cambio climático, como son coordinar las relaciones intersectoriales, integrar el cambio climático en todos los planes de desarrollo regional, definir lineamientos y acciones de mitigación, impulsar la generación de capacidades y incidir en la política nacional de cambio climático, que como veíamos en la figura anterior, ¿cierto?, no está definido todavía cómo es, por ejemplo, la comunicación del CORE con el nivel central. Por lo tanto, tienen que incidir en la política nacional, pero no está definido exactamente cómo. Tienen también que movilizar recursos para hacer posible la implementación de acciones. Lo que estamos detectando, ¿cierto?, está detectado con el trabajo que se ha hecho con ADAP y con varias otras organizaciones, es que no tenemos bien definido quién realiza estas acciones, cómo se realizan, cuáles son los instrumentos para realizar estas acciones. Entonces, si pasamos a la siguiente, vamos a ver que tenemos desafíos importantes de gobernanza climática a nivel regional y también sectorial, ¿ya? ¿Y qué es entonces lo que esperamos y cuáles son los principales desafíos que se han detectado? Es que se requiere dotar de competencias, responsabilidades y recursos a los ministerios y servicios públicos para actuar en materia de cambio climático, descentralizar y regionar las acciones de mitigación, adaptación y creación de capacidades, fortalecer la gobernanza regional y local, especificando claramente cuáles son las responsabilidades asociadas, vincular la acción regional con las políticas nacionales y viceversa, en el fondo, también que las políticas nacionales estén vinculadas con la acción regional de manera más específica, y generar mecanismos de apoyo científico a nivel nacional y regional, e integrar actores del sector privado, ONG, academia y sociedad civil, que si bien participan en varias de las actividades que realizamos y también en algunos consejos, también se necesita definir exactamente cómo es esa participación.
En este contexto es que la siguiente diapositiva muestra cuál es la visión que tenemos respecto a instrumentos de cambio climático. Vamos a ver aquí, ¿cierto? En la parte, desde la mitad hacia abajo de la diapositiva, ustedes pueden ver lo que efectivamente tenemos hasta ahora, ¿cierto? Que era lo que yo les contaba al principio. Tenemos una contribución nacionalmente determinada que nos plantea una meta al año 2030. Tenemos un plan de acción de cambio climático que es más bien a corto plazo y que da medidas y acciones específicas a realizar. Y tenemos planes de adaptación y planes sectoriales, además de políticas sectoriales e instrumentos de precio al carbono, ¿cierto? Como les detallé al principio. Lo que nos falta y que es en lo que queremos trabajar durante este periodo es en lo que está en la parte superior de la diapositiva que estamos viendo, que es en una estrategia baja en emisiones y resiliente al clima que considere también, por ejemplo, la contribución nacionalmente determinada. Esta estrategia sería el año de largo plazo, en el fondo, y sería pensando en el año 2050, y ahí vamos a trabajar en ver un poco cómo queremos que sea nuestro desarrollo en cuanto a emisiones, ¿cierto? Y en cuanto a cómo podemos adaptarnos a los efectos del cambio climático. Y trabajaremos también en un tema más macro, que es una ley marco de cambio climático, que busca tomar los desafíos que vimos en la diapositiva anterior y además dar los lineamientos respecto a temas asociados al cambio climático, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí vemos que la ley marco lo que busca principalmente va a ser fortalecer el marco legal e institucional asociado al cambio climático, garantizar que el cambio climático sea una variable que se considere en el marco de las tomas de decisiones asociadas al desarrollo del país y al desarrollo regional, en fondo que esté considerada como veíamos anteriormente en los programas regionales y en todas las estrategias en el fondo de crecimiento que tengamos. Entregar los principales lineamientos para Chile en cuanto a mitigación, adaptación y financiamiento climático, y definir instrumentos de gestión, muchos de ellos existentes, como los planes y las estrategias que vimos, que establecerán metas y acciones concretas asociadas, en el fondo, a esta ley, y además, obviamente, dar cumplimiento a los compromisos internacionales que hemos adquirido. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver cuál es el proceso que tiene que está considerado para esta ley de cambio climático. Contarles que en julio se hizo el lanzamiento de este proceso. En verde en la diapositiva ustedes pueden ver que tuvimos un conversatorio con el presidente Piñera, con la ministra de Medio Ambiente y con Laura Estudiana, como la principal en el fondo promotora del Acuerdo de París. En este conversatorio que se desarrolló en La Moneda el día 5 de julio, el presidente en el fondo y la ministra nos comprometimos a tener el proyecto de ley de cambio climático en julio del 2019, para que pudiese entrar el Congreso el segundo semestre del 2019. Esto es considerando la importancia, esta premura en el fondo es considerando la importancia que le da el presidente a este tema y la importancia y la relevancia que le damos como ministerio también al tema. Tuvimos también un seminario internacional de cambio climático en el que estuvo la ministra contando un poco cómo va a ser este proceso, y también tuvimos una charla magistral de Laura Estudiana donde nos contó respecto a cómo fue trabajar en el Acuerdo de París y lo importante que fue la voluntad y la participación política para el desarrollo de este acuerdo, y que es lo que vemos también nosotros como algo muy importante para poder llevar a cabo este proceso de la ley de cambio climático en Chile. Y tuvimos también talleres de gobernanza asociados al cambio climático durante esos mismos días, el 5 y el 6 de julio, que ya les voy a contar un poco más en detalle, que también adelantó Jordan. Durante el segundo semestre de este año vamos a tener diálogos regionales donde vamos a conversar en cada una de las regiones respecto a la ley. Las fechas de estos diálogos se van a dar a conocer prontamente en agosto, pero esperamos que sean fuertemente en octubre y noviembre de este año, de manera de que podamos tener resultados en diciembre-enero y tener un anteproyecto de ley en el que vamos a ir trabajando en paralelo en marzo del 2019. Así esperamos que en abril y mayo del 2019 tengamos la participación ciudadana y en julio del 2019 podamos contar con el proyecto de ley para presentárselo al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad del Cambio Climático y obviamente al presidente. Estos son los hitos principales, claramente van a haber varios hitos intermedios y en paralelo, pero esta es la programación general de cómo pensamos en el fondo desarrollar el proceso de la ley.
Si pasamos a la siguiente diapositiva, les voy a contar un poco más respecto a estos talleres de gobernanza y a por qué los desarrollamos. Tener los días 5 y 6 de julio al presidente, en el fondo, hablándonos de cambio climático y respecto a la importancia de la ley, y a Laura Estudiana dándonos esta charla magistral, era un hito bastante importante para nosotros como ministerio y también para todas las regiones para que pudieran participar en esto. Por lo tanto, en colaboración de hecho con Let's City y ADAPT, desarrollamos 2 talleres en los que invitamos a nuestros puntos focales de medio ambiente a que vinieran a Santiago para conversar respecto a la necesidad de fortalecer la institucionalidad a nivel regional y local, otorgando competencias y responsabilidades a los diversos organismos para la acción climática. Si ustedes ven en la parte superior derecha de la diapositiva hay algunas fotos de cómo fue el taller. Este taller, además de nuestros puntos focales, participaron los miembros del equipo técnico interministerial de cambio climático, es decir, fuimos representantes de todos los ministerios con los que trabajamos, específicamente de las personas técnicas, y conversamos respecto a cómo podemos fortalecer y cuáles son las principales brechas y oportunidades que vemos con relación a la gobernanza de cambio climático. Al día siguiente, después de esta charla magistral con Laura Estudiana, tuvimos un taller con los Ceremis de Medio Ambiente, donde hablamos ya más específicamente de gobernanza, definiendo más claramente, no definiéndolo, pero conversando más claramente respecto a cuáles son los actores a nivel regional, cuáles son los mecanismos de participación que se requieren, cómo ven ellos, cuáles deberían ser las funciones, los desafíos y las limitantes de los COREC, son estos comités regionales, ¿cierto? Y qué mecanismos de coordinación se necesitarían desde el nivel nacional hacia el local o viceversa. Y conversamos también un poco de este proceso de discusión participativa que esperamos llevar sobre la ley de cambio climático. Las fotos de la parte derecha al inferior son respecto a ese taller que realizamos con los Ceremis, que también vinieron en el fondo a este proceso de lanzamiento y se involucraron en este tema. Lo importante de esto es que nos dio el punto de partida para desarrollar los procesos de diálogo. Estamos trabajando todavía en las principales conclusiones de estos talleres, pero vemos que efectivamente tenemos mucho trabajo que desarrollar, que esta información, en conjunto con los diálogos que desarrollemos en las regiones, nos van a dar los inputs necesarios para poder mejorar la gobernanza social del cambio climático a nivel local y también luces de cómo lo podríamos hacer mejor a nivel central. Y en este sentido, la participación de los gobiernos regionales y también locales es muy importante. Por eso teníamos en el fondo considerada la participación de Carla, que ahora está muy bien representada por José Ignacio Pinochet, que nos va a contar un poco cómo están viendo ellos la participación a nivel regional, el tema del cambio climático y cuáles son los principales desafíos y oportunidades que ven al respecto. Así que eso, muchas gracias. Muy bueno, gracias Carolina. Y bueno, considerando el retraso que tenemos, seguimos en directo para el señor José Ignacio Pinochet, asesor de medio ambiente de la doctora Carla Rodila. Adelante, José Ignacio. Hola, buenas tardes. Es un gusto compartir con ustedes a nombre de la intendenta Carla Rubilar. Son las 12:05 de la tarde aquí en Santiago de Chile y la intendenta en este momento está con el ministro de Vivienda en un sector que se llama Bajos de Mena, inaugurando infraestructura deportiva. La intendenta lamentablemente ha preferido estar allí en esta actividad que hubo que reprogramar y por eso a última hora hubo que cancelar su participación, porque en Bajos de Mena durante décadas se construyó un vertedero ilegal de tamaño monumental y bueno, cuando las personas nos equivocamos, cometemos errores. Cuando el Estado con todo su poder comete errores, muchas veces son aberraciones.
Aquí en la década de 1990 se construyeron allí más de 20.000 viviendas alrededor y sobre este exvertedero, lo que redundó en una crisis social y ambiental de grandes proporciones. Gente que no solo vivía sin nada, sino que no podía dormir porque habían explosiones de gas en la mitad de la noche, aparte de problemas de olores, de que en sus patios había un jardín infantil donde jugaban los niños y de pronto descubrían, me tocó verlo a mí el año 2013 todavía, descubrían que los niños estaban jugando con tierra y aparecía basura. Por eso hoy día tenía que estar ahí, es muy simbólico. Durante el gobierno anterior del presidente Piñera se inició un programa de segunda oportunidad, se comenzaron a demoler estos edificios y a brindarle a la gente viviendas mucho más dignas. Sobre el vertedero se construyó un gran parque que realmente de un estándar altísimo. Por lo tanto, hay que estar allí donde la gente sufre más las consecuencias de malas políticas ambientales y malas decisiones gubernamentales. Carla Rubilar asumió el 11 de marzo con un mandato muy potente del presidente de la República de construir una ciudad amable, inclusiva y equitativa. Pero no solo eso, el presidente le pidió que mantuviera siempre en vista y tratara de seguir coordinadamente los acuerdos del Acuerdo de París y los objetivos de desarrollo sostenible. Por lo tanto, para ella es fundamental que esta ciudad marque una ruta para el resto del país, para el resto de las regiones, que hoy día somos 15, próximamente entiendo que seremos 16, en cuanto a la sustentabilidad y resiliencia. Ahora, Carla de alguna manera está tomando un rol importante, ha sido visitada en los últimos 2 meses por Eugene Zapata de Rockefeller Foundation y también por Manuel Olivera de C40, 2 redes de las cuales esta región es un miembro activo. Y hace algunas semanas también Carla ha entrado a Women for Climate, así que esperamos que también su liderazgo sirva para inspirar a otras mujeres a asumir el rol que pueden tener. Dicho todo esto, Carla Rubilar ha establecido algunas metas sumamente ambiciosas en el marco de la estrategia que se llama Santiago Humano y Resiliente, que es un trabajo que comenzó en el gobierno anterior del presidente Piñera, cristalizó el año pasado en una publicación que ustedes la pueden buscar, está fácilmente bajable en internet, Santiago Humano y Resiliente. Se trabajó participativamente sobre la base de 6 ejes: movilidad, equidad social, seguridad, medio ambiente, desarrollo económico y gestión de riesgos. Y partiendo por esos ejes se fue trabajando con los diferentes grupos de interés, con miembros de la comunidad, organismos gubernamentales, llegando a establecer más de 220 acciones concretas, priorizadas, para ejecutar y lograr esos ambiciosos objetivos. Dentro de estas metas ambiciosas que hoy día Carla está impulsando, bueno, lo primero es validar esta estrategia democráticamente dentro de nuestra institucionalidad, porque este era un trabajo que si bien se había hecho participativamente con la comunidad y los sectores interesados, no se había validado dentro de la institucionalidad de la región. Carla es, por decirlo así, la presidenta de esta región, pero hay también un consejo regional con 34 miembros electos democráticamente y que no habían tenido la oportunidad en todos estos años de intervenir decisivamente y validar esta estrategia. Por lo tanto, ha sido su primera prioridad con respecto a este plan. Ella quiere, y se ha puesto como tarea y objetivo, avanzar a una región cero emisiones, con algunas medidas concretas como cambiar la normativa interna sobre adquisición de vehículos para que todos los vehículos que financia el gobierno regional, para todos los municipios, 50 y tantos municipios, etcétera, sean de cero emisión. También para poder establecer algunas vías en la ciudad libres de combustibles fósiles. Vamos a avanzar en un plan cero basura para que antes de que termine este gobierno lograr
de alguna manera materializar o asegurar la materialización de un proyecto Waste to Energy que incluya separación y reciclaje y impulsar la electromovilidad en todas las formas posibles. De esta manera pensamos que estamos siendo ambiciosos y tratando de cumplir lo que Carla nos dice día a día, que es que tenemos que avanzar para elevar los estándares de forma tal que no sea posible luego volver atrás. Hay que avanzar hacia el futuro y ella está dispuesta a asumir el rol que la comunidad local, nacional y también internacional la llamen a cumplir. Con mucha humildad y con mucha seriedad. Desde este punto de vista, ayer recibimos la noticia de que ha sido aceptada y ha sido nombrada miembro del Steering Committee de C40, así que estamos sumamente contentos hoy día y esperamos ser un aporte o seguir siendo un aporte dentro de la comunidad internacional. Eso, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, José Ignacio. Bueno, estamos, como siempre, explotados en tiempo, un retraso ahí de cuarto de hora, y tenemos un par de preguntas, muchas preguntas, en verdad tenemos, los agradezco a todos, porque tuvimos algo como 120 inscripciones, y así que eso fue sencillo y muy claro. Eso en las preguntas, muchas preguntas profundas. Así que lo que vamos a hacer es encaminar las preguntas, pero no sin antes nombrar dos preguntas por lo menos, para que los panelistas empiecen ya a pensar en las respuestas que sí van a dar. Por ejemplo, tenemos una aquí que es cómo afectarán las próximas elecciones de intendentes a la gobernanza climática subnacional, especialmente en el contexto del desarrollo del proyecto de ley de cambio climático. Este es una que quizás tendríamos que tener por lo menos un cuarto de hora para hablar acerca de ella, de las diferentes ediciones. Otra es, ¿cuál es la fortaleza y la debilidad principal de la gobernanza considerando el enfoque de constitución unitaria que tiene Chile? Y ese es un otro que siempre estamos discutiendo allá en Let's Talk, que es la diferencia de tener una constitución unitaria o un país que se utiliza de la federación. Y claro que la gobernanza cambia completamente, porque los papeles que tienen los intendentes, los alcaldes, y ahí tenemos muchas veces gobernadores, en otras ubicaciones no, y mismo cómo se diseñan o no se diseñan las CNDC pensando en la participación, en la integración y la gobernanza multinivel. Entonces, pero afortunadamente no tenemos tiempo para hacer la discusión esa, y les pido perdón, pero así pasa cuando somos una vez más apasionados e integrados en las misiones que tenemos. Y bueno, agradezco a todos, agradezco la organización de Let's GP y Let's DAC en nombre de Charlie de ODI, de Scott Miller, chairman del grupo de multinivel e integración, a Jordan, a María Carolina Urmeneta, a José Ignacio Pinochet por el tiempo, por la dedicación y por la comprensión acerca del retraso. Muchas gracias a todos y hasta muy pronto. Gracias a todos, hasta pronto. Estamos en contacto para seguir trabajando. Muchas gracias a todas y a todos, y claro, lo mismo por acá. Cualquier cosa, escribe correo nomás. Bueno, hasta luego.